Saludos nuevamente. Continuando con nuestras explicaciones, pues en este momento vamos a trabajar con coordenadas polares. Coordenadas polares, el movimiento de un punto a través de un sistema de coordenadas que quizás sea nuevo para nosotros, porque hasta el momento hemos trabajado con sistemas de coordenadas rectangulares o sistema de coordenadas cartesianas, que es el sistema que divide el plano en cuatro cuadrantes, orientado por ese sistema de dos rectas que se cortan en un punto, formando ángulo recto, dividiendo el plano en cuatro partes, en cuatro cuadrantes, sistema de coordenadas rectangulares o sistema de coordenadas cartesianas, donde tenemos un eje X, un eje Y, eje X llamada eje de la abscisa y eje Y, eje de ordenada. Pues hasta ahora nosotros hemos conocido un punto que se mueve, un punto A, B, que se desplaza por medio de el sistema de coordenadas dirigida mediante el desplazamiento X, Y, mediante el desplazamiento X, Y. Entonces, recordamos ese desplazamiento de un punto cualquiera. Mire, ese punto P, A, B, se desplaza por medio de la orientación de ese sistema de coordenadas cartesianas, coordenadas rectangulares. Entonces, el desplazamiento de ese punto que se mueve con relación a ese sistema, ahora le vamos a dar un giro. Vamos a suponer que aquí se tenga un punto 2, o sea, 2 unidades, y aquí 3 unidades. Pues sabemos que ese es el punto. Si aquí tenemos 3, vamos a darle 3 por aquí, ahí 3. Ese es el punto P 2,3. Mire cómo se forma el punto. Sin embargo, ahora ese mismo punto localizado en el plano, pero tomando en cuenta un origen que le vamos a llamar polo, o sea, origen polar. Ese es el polo, un origen, y una recta dirigida, una semirrecta dirigida desde el origen, una semirrecta dirigida hacia la derecha, que le vamos a llamar eje polar. Entonces, el punto que vamos a describir ahora, ese punto que se va a mover, ahora estará orientado con relación a una distancia, esa distancia que le vamos a llamar R, esa distancia llamada R. Entonces, ese movimiento que antes en el sistema de coordenadas cartesiana se movía desde X hasta Y, formando el punto de intersección, señalando ese punto de intersección. Ahora el punto que vamos a encontrar, en vez de un punto X, Y, ahora vamos a tener un punto dirigido que va a estar formado, en vez de X, vamos a tener R, y un ángulo que se va a dirigir desde el eje polar, hasta OP, desde el eje polar hasta OP, le vamos a llamar ángulo teta. Entonces, en vez de llamar punto X, Y, en vez de formarse un punto X, Y, ahora
se ha formado un punto R, teta, R, teta, es la definición del punto que se ha formado. Mírenlo ahí, R, teta. Esa es la descripción y la orientación de ese punto. Ahora, las orientaciones de ese punto no van a estar determinadas por la abscisa y la ordenada, sino orientada por una distancia R y un ángulo que se forma desde el origen o eje polar, desde el eje polar hasta la intersección de OP. Observe ahí que OP representa a R, pero R representa una distancia. R representa una distancia donde se intersectan y formamos el punto R, teta. Ese será el nuevo valor encontrado. En vez de encontrar un punto X, Y, ahora vamos a encontrar con una orientación que estará formada por una distancia desde el polo, desde el origen hasta el punto de intersección P, que le llamaremos R, y un ángulo orientado, un ángulo que se formará con la intersección de esa línea, de esa distancia o R, esa distancia que también le podemos llamar una orientación, donde le vamos a dar un valor si el valor o distancia desde el eje polar hasta el radio, ese radio vector, esa distancia, son X unidades, vamos a suponer que sean 4 unidades, pero hay un ángulo que se formó, de una cantidad de grados. Vamos a suponer que ese ángulo tenga una medida igual a 45 grados. Entonces, el punto encontrado es 4,45 grados. O sea, la distancia R, ahí R igual a 4 y el ángulo igual a 45 grados. Entonces, en esa medida nosotros hemos cambiado la forma de ubicación de un punto, o no la forma de ubicación, sino la forma de medida. La forma de medida ha pasado de un sistema a otro, un sistema que está orientado por una distancia desde el origen polar hasta el punto, mientras que el sistema anterior tiene que ver con la orientación del punto que se va a formar con la intersección del movimiento de una partícula, de un punto, desde el eje X hasta el eje Y. Entonces, aquí simplemente esa distancia que se ha formado, esa distancia le llamamos, le llamamos R, pero con una orientación de un ángulo teta, un ángulo de X tamaño, un ángulo que puede ser medido en radianes o en grados sexagesimales o centesimales, no importaría qué sistema de medida de ángulo nosotros usemos, pero en este sentido lo importante es la orientación de ese punto de coordenada, esa transformación X, Y, que se ha transformado en R teta, o sea,
una distancia r, que es un radio vector desde el origen hasta el punto. Vamos a suponer que aquí las 4 unidades, esas 4 unidades, sea 4 unidades. Entonces, desde el origen al punto P hay 4 unidades, pero un ángulo de 45 grados, teta 45 grados. Entonces ahí inmediatamente pues tenemos la gráfica del punto 4,45 grados. En este sentido podemos decir también que tenemos forma para convertir un punto de coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Ya en la siguiente presentación, le vamos a explicar cómo transformar un punto cualquiera del sistema de coordenadas cartesianas a coordenadas polares y viceversa. Entonces ya podemos observar que no solamente tenemos el sistema de coordenadas cartesiana para la ubicación de un punto cualquiera. Vamos a suponer que se quiera graficar un punto en coordenadas polares, el punto 3,60 grados. Si quiero el punto 3,60 grados, pues solamente tengo que graficar el eje polar, que será graficado desde el origen hacia la derecha. Entonces, con un transportador medimos un ángulo de 60 grados, más o menos me quedará ahí en esa dirección un ángulo de 60 grados. Entonces, partiendo desde aquí, con un transportador medimos un ángulo de 60 grados y ubicamos 3 unidades, 1, 2 y 3 unidades. Entonces, podemos decir que ese es el punto 3,60, que se mueve desde el eje polar, se mueve desde el eje polar, ahí 60 grados, ese es el ángulo teta, 60 grados, se mueve hasta el punto P, ese punto P que tenemos ahí, y esa distancia R, ese radio vector que se une con el eje polar mediante esa flecha, mediante esa señal, esa flecha, formando un ángulo de 60 grados. Entonces, ahí quedó formado el punto R, teta, pero partiendo de que el radio vector, ese radio vector tiene 3 unidades y forma un ángulo de 60 grados desde el origen, desde el eje polar, desde el origen o eje polar, uniendo aquí, interceptando con la distancia, con R, con OP. Observe que OP es igual a R, que es la distancia. Entonces tenemos el punto de coordenadas polares, 3,60 grados, que es lo mismo decir en sistema radian, es lo mismo decir 3, pi sobre 3. O sea, recuerde que pi vale 180 y 180 entre 3 igual a 60. En el caso del punto anterior, si lo queremos representar en radianes, entonces este punto será
4, pi sobre 4. En este sentido observamos que ese denominador ha coincidido con la distancia, pero no necesariamente. Imagínense que este punto sea 5, que sea 5,45, suponiendo que sea 5,45, entonces tendríamos 5, pi sobre 4, que no tiene que ver con el 4 que tenemos delante. Entonces, en este sentido, R valdría 5 unidades. En caso de que R tenga un valor de 6 unidades o 7 unidades y un ángulo de 45 grados, entonces tenemos 7, pi sobre 4. O sea, 7 unidades el radio vector y 45 grados el ángulo que une el eje polar con el radio vector. Entonces, esas son formas de representar un punto diferente a representarlo en el sistema de coordenadas cartesianas, pero que me representan valores iguales. Lo único es la forma de representarlo. Mientras aquí nos orientamos con un sistema X, Y, un sistema de coordenadas X, Y, aquí tenemos un sistema de eje que se intersectan con una distancia o un radio vector, donde ese radio vector es la primera coordenada del punto polar o la coordenada polar, y la segunda coordenada es el ángulo. O sea, en vez de X, Y, tenemos R, teta, y ahí tenemos la definición de un punto en coordenadas polares. Pues más adelante seguiremos ya explicándole cómo pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares y viceversa. Así que nos vemos en una próxima presentación. Aquí ya tenemos una breve introducción al sistema de coordenadas polares, el cual vamos a seguir indagando, vamos a seguir estudiando ese sistema de coordenadas polares hasta poder resolver ecuaciones en coordenadas polares, que para allá es que nos vamos dirigiendo. Gracias. Cualquier inconveniente, pues nos lo hacen saber en los comentarios para poder ayudarle en cualquier duda que tengan. Así que nos vemos en la siguiente presentación, profundizando ya un poquito más en sistema de coordenadas polares.